¿Qué tal? En esta plática entre amigos tenemos a mi amiga, la doctora Clara del Carmen, que es ginecóloga, medicina materno-fetal y embarazos de alto riesgo, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pregrado, posgrado y subespecialidad, y actualmente está cruzando el cuarto semestre en un doctorado de bioética y consulta en el Centro Medic, y además tiene acreditación como médico en España. ¿Cómo estás, Clara? Bien, gracias, Eva. ¿Y tú? Muy bien, también. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y tu conocimiento. Sabes que tengo algunas preguntas porque algunos clientes nos están preguntando, oye, pues bueno, yo tengo mis gastos médicos mayores, pero ahorita estoy con este tema del COVID. ¿Qué está pasando con la gente que se está embarazando ahorita que está esta infección del COVID-19? Ahorita realmente no hay estudios que estén publicados todavía hasta la fecha en embarazos tempranos. Se ha descrito con otros virus que dan en primer trimestre que se asocia con mayor prevalencia de abortos. La mayoría de los casos que hemos tenido o que se han publicado han sido en segundo y en tercer trimestre. En segundo y en tercer trimestre, toda la paciente embarazada es una paciente que es más susceptible de tener alguna infección porque sus anticuerpos bajan. Entonces, es una paciente que se considera vulnerable, por eso dentro de las recomendaciones es de que si la paciente está en riesgo o acude a lugares donde hay mucha gente, pues mejor no trabaje, trabaja desde casa y tome algunas otras medidas preventivas que deben ser mucho mayores que cualquier otra persona que no esté embarazada. Las pacientes que están embarazadas, que se han diagnosticado, aquí tenemos varios puntos de vista o varios casos. Por ejemplo, tenemos aquella paciente que ha estado en contacto con alguien que tiene COVID positivo y ella no tiene manifestaciones. Normalmente lo que debe ir haciendo la paciente es irlo vigilando. Normalmente se da un periodo de vigilancia de 15 días, que se realice una prueba que se llama PCR, que es la prueba que se está realizando en todos los lugares, que es un hisopado nasal. Normalmente la prueba la tienen en un periodo de 24 a 48 horas el resultado. En caso de que la paciente salga negativa, es observar. Si presenta síntomas, tendrían que repetir la prueba. Si la paciente sale positiva desde un principio, se le debe dar una vigilancia estricta donde va a estar monitorizando en casa que no tenga datos de dificultad respiratoria, que es la misma que se le da a todas las otras personas. En caso de que la paciente presente síntomas respiratorios, será hospitalizada para una mayor vigilancia tanto materno como fetal. La mayoría de los casos que han sido reportados han sido leves a moderados que se pueden manejar a casa o en hospitalización sin ningún problema. Existen pocos casos que han tenido que ser pacientes intubadas, que presentan neumonía y que incluso han tenido pérdida fetal. Los otros reportes han dicho que las pacientes que presentan COVID durante lo que es el embarazo, lo que hay más estudios reportados son las pacientes que están al final del embarazo, lo que se le llama el tercer trimestre. Y la mayoría de estos casos se ha asociado con nacimientos antes de tiempo, que es lo que se le llama un nacimiento prematuro, antes de la semana número 37. ¿A raíz de la No, infección? ¿mande? ¿A raíz de la infección se provoca A esa raíz de la prematurez? infección, sí. O Ok. sea, se ha visto que de las pacientes, existen algunos estudios donde comparan pacientes que están o que tuvieron el COVID positivo y pacientes que en ese momento están embarazadas que no lo tenían y vieron mayor tasa de partos prematuros en aquellas pacientes que tenían la infección. Y el seguimiento de la paciente posterior al nacimiento, si la paciente estaba de manera controversial de la lactancia, no lactancia o qué se hacía. Hay una cosa que nos rige aquí en México, que es el lineamiento técnico de la Secretaría de Salud, donde está descrito absolutamente todo, incluso que, por ejemplo, las consultas en la paciente con COVID positivo tienen que ser más seguidas, que se tiene que estar vigilando cada cierto tiempo para estar vigilando el crecimiento del bebé, prevenir un parto prematuro y esas dos complicaciones que son las que más se asocian en segundo y tercer trimestre. Cuando ya hablan después del nacimiento, lo que se recomienda uno es, si la paciente es positiva al momento del nacimiento, hay artículos ahorita que te dicen que el virus no pasa a través de la leche. Entonces la lactancia no se contraindica. Lo que sí puede haber contagio es al momento de estar amamantando por la ruta de que si estornudas, toses o que tocas, ahí puede ser el contagio, más que por la leche. La leche no se ha aislado virus en ninguno de los artículos que están reportados.
Entonces, por lo tanto, ahorita no la están contraindicando hasta la fecha actual. Entonces, hoy por hoy, disculpa, hoy por hoy, si una paciente está embarazada, tiene COVID, a raíz de eso, me dices que todos están siendo nacidos prematuros los bebés. No El todos, bebé, pero la mayoría sí. la mayoría. ¿El bebé no nace con COVID? El bebé no se ha visto, solamente hay un artículo que acaba de salir publicado que dice que se identificó el virus en la placenta, pero no son casos significativos para que lo puedan reportar como tal. O sea, a eso se le llama transmisión vertical. Eso todavía no se ha comprobado hasta ahorita, solamente ese caso que está reportado, lo tienen así en la literatura. Ok, hoy por hoy, que estamos a 5 de junio de 2020, no está reportado que el niño, el bebé, al momento de nacer, nazca con COVID si la mamá estaba infectada, ni que se transmita a través de la leche. Exacto. Solamente ese caso que reportaron en la placenta es el único caso aislado que hay hasta ahorita. Órale, está muy interesante. Ahora, ya la mujer, a la mamá le dicen que tiene COVID. ¿Qué procedimientos de seguridad están haciendo todos los médicos? Porque te estás exponiendo a consultar a una paciente con COVID que ya sabes que es de alto riesgo y aparte me dices que lo tienes que ver más seguido. Más seguido, sí. Ahorita la recomendación, si la paciente es positiva, es que ella también traiga equipo de protección, porque ya está descrito que la protección, tanto con el cubrebocas como la careta, disminuye mucho la transmisión. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una paciente que es COVID positivo, tenemos que ponernos todas las medidas de seguridad, que es ponernos lo que es el traje, la careta, la protección ocular, los guantes, que se vea en un lugar donde no va a estar en contacto con otras personas. Si se utiliza un ultrasonido, hay que tener ciertas técnicas o hacer ciertas cosas para que posteriormente se tenga desinfección. Al momento de explorarla, todo debe ser con guantes, realmente te tienes que poner el traje. Todo paciente que es positivo te tienes que poner el traje para el momento de la exploración y estar completamente cubierto. Si la paciente, por ejemplo, ahorita que estamos en fase 3, dentro del lineamiento lo que se recomendó es que las consultas a todas las pacientes se revisaran con guantes, con protección ocular, o la careta y lo que es el cubrebocas, tanto ellas como nosotros. Y al momento de la exploración, pues también tomar las medidas de desinfección. Ahorita lo ideal es que el problema son los que son los portadores asintomáticos, que no tienen síntomas y son los que van contagiando. De hecho, una de las recomendaciones que se está haciendo es que a la consulta prenatal solamente asista la paciente embarazada y está escrito en el lineamiento. ¿Por qué? Porque el esposo es el que sí sale, puede estar asintomático y nos puede ocasionar una infección por estar en contacto en una sala de espera donde tienes otras pacientes. Ahorita todo el mundo en las consultas las está espaciando, no junta pacientes, hay más periodos entre una consulta y otra para que se alcance una paciente, sale la paciente, desinfectamos el consultorio, tenemos que tener tapete satinizante al momento de la entrada, que utilicen el gel o el lavado de manos, todas esas medidas que se han venido recomendando. Y obviamente, oye, aunque no esté una persona infectada, que sea, como tú dices, asintomático, pueden tener las medidas de seguridad de todos modos porque sí, sigue el virus volando en el aire. Sí, sí, por eso ahorita la indicación es tratar a todo el mundo como si tuviéramos sospecha que lo tiene, porque es una manera de protegernos todos. Oye, está bien interesante y que todas las mujeres que están pensando embarazarse o que están embarazadas sepan que hay unas medidas de seguridad que ya por protocolo todos los médicos están siguiendo para el cuidado de ustedes y de ellas. De hecho, por ejemplo, al momento del nacimiento ya la mayoría de los hospitales está estandarizando que toda paciente que vaya a entrar al nacimiento, lo ideal es que tenga una prueba antes de que tenga bebé, para que tengamos una idea de más o menos a qué atenernos o qué cuidados debemos de tener por todas las personas que vamos a estar en contacto con ella. Entonces, la mayoría de los hospitales ya están pidiendo esa prueba antes del nacimiento. Hace como un mes se restringía la entrada al papá al momento del nacimiento y ahorita si los dos se hacen la prueba y los dos están negativos, los dos pueden pasar al nacimiento, pero independientemente si el papá quiere o no quiere entrar, ya es un requisito que todas las pacientes embarazadas se lo hagan.
¿qué pasa? Que es una pregunta que últimamente han hecho mucho, porque aquí el problema es que las cosas van cambiando cada día. O sea, un día Sí. dicen una cosa, la siguiente semana cambia otra. Hasta ahorita, por ejemplo, ayer pregunta a una paciente, oye, Clara, ¿y si yo llego de urgencia? Ah, claro, si tú llegas de urgencia, todos tenemos que actuar como si estuvieras contaminada. Se toma la prueba y la mayoría de los hospitales te reportan la prueba de 6 a 8 horas. En ese periodo, que es un periodo como de aislamiento, que ya sabiendo el resultado, ya se toman las medidas consideradas dependiendo de si eres positivo o no eres positivo. Ahora Pero eso bien, es lo que se está haciendo. ahora bien, cuando te hacen la prueba, a pesar de que seas asintomático, si te contagiaste un día antes, ¿ya sale en esa prueba? ¿O puede No, ser que tenga cierto nivel de error? normalmente si tú, por ejemplo, estuviste en contacto con una persona que es positiva, los síntomas generalmente o con mayor frecuencia se presentan dentro de los primeros 5 días. Pero puede pasar hasta 14 días. Por eso es lo que recomiendan el aislamiento de 14 días si yo estuve en contacto con alguien positivo, que es lo mismo que si yo salgo positivo. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Si yo estuve en contacto y me hago la prueba, de hecho, por eso la prueba tiene validez de más o menos 48, 72 horas. Si pasaban más de 72 horas y todavía no nace bebé, pues prácticamente te la tienes que volver a hacer para que tengamos la seguridad de que no hay nada. Ahora, también dentro de los protocolos de ingreso a todos los hospitales, te hacen como una encuesta donde te preguntan cosas intencionadas para buscar síntomas del COVID. Y la otra es que te checan la temperatura para que no tengas datos de febrícula y otras cosas, que es una manera también como es otro filtro de que ya tú entras a los hospitales te deben de tener eso y posteriormente ya la paciente embarazada la prueba. Oh, pues está muy interesante y de muchos cuidados con la Muchos finalidad cuidados. Sí, de que esta pandemia no se siga expandiendo. también, exactamente. Muy bien. Y con el tema de todas las personas embarazadas que tú estás atendiendo, ¿cuál es otra de sus preocupaciones graves? Generalmente lo de bebé, ¿eh? O sea, generalmente lo de bebé, que salgan positivos al momento del nacimiento, que les pueda pasar algo, porque en todos lados está descrito y todo el mundo sabe que la paciente embarazada pues, es más susceptible y una de las principales complicaciones que puede tener es la neumonía, que es una de las complicaciones que nos lleva el COVID. Entonces, mientras estén bien informadas, que sepan que, bueno, si nos da, porque en algún momento a lo mejor nos va a tocar por probabilidad de Están infección infectados. que nos toque, pues saber qué hacer a tiempo para yo no seguirlo transmitiendo y tratar de prevenir cualquiera de las complicaciones. La mayoría de las cosas atendidas a tiempo generalmente lo podemos prevenir. Entonces, pues sí, a la mayoría de, oye, presenta síntomas, todo esto, avísame, tengo que tomar la prueba, tómatela, no salgas de casa, cuídate, que no entre gente a tu casa, porque luego dice, ah, bueno, no, es que no pasa nada porque yo estoy en casa, pero ellos están en casa, por eso, pero no sabes quién fue a su casa. Tú realmente, Exacto. quédate en casa, es quédate en tu casa, no con otra gente, porque estás en un periodo muy lábil. Y cuando nazca bebé, mucho menos recibas visitas porque yo sé que esto ha cambiado mucho y realmente sí, el hecho de que no entra la papá, o sea, era una cosa que no, pues que realmente pegó mucho, ¿no? O sea, un poquito más de depresión, se perdió pues ese momento tan bonito que es el nacimiento porque no estaba papá presente. Que al momento de nacer, si no puedo visitar, pues ni modo, que no haya visitas, ahora sí que realmente es por seguridad de mamá y de bebé que Exacto. realmente era lo esperado y que todo el mundo lo quería, pero ahorita es pues preventivo y si estamos en esta etapa, pues lo único que nos queda pues es cuidarnos. ¿Sí? No, no. Es mucho más que recomendable todas estas indicaciones y que todos nos estemos cuidando mutuamente porque como tú dices, oye, pues mi compadre está en la casa y yo estoy en la casa, vamos a juntarnos y se empiezan a relajar las cosas y de repente estamos en el pico alto de nuevo y nos van a pedir cuarentena de nuevo o ochentena como ya llevamos. Sí. Pero bueno, es lo que menos queremos. Bueno, otra parte que suele ser muy frecuente en las embarazadas es preguntar por los temas de seguros, que estén nerviosas porque es la primera vez y no sé cómo va a proceder, y aparte del nervio de qué me va a pasar y van a ser bien, no van a ser bien, tengo miedo y demás, pues también los miedos de, bueno, ¿y cuánto me va a costar? ¿Y qué va a cubrir el seguro? ¿Y va a estar presente o no va a estar presente? ¿Cuáles son las dudas más comunes que te preguntan a ti?
Generalmente eso de las que tú mencionas. Una de las cosas que siempre debemos de saber cuando van a buscar un embarazo es que deben contratar la póliza mucho antes. Normalmente Sí. las pólizas de seguros te piden un periodo de espera de 10 meses, pero a veces la gente cree que dice, ah, bueno, lo compro ahorita y me embarazo el mes siguiente, al cabo son los 9 meses y ya. No, porque el problema es que uno, el que tenga 9 meses de embarazo, realmente no son 9 meses, es el mes calendario, cualquier cosa puede adelantarlo, un bebé de términos desde las 37, si nace a las 35 ya no te alcanzó el tiempo, entonces siempre realmente vale la pena, lo principal es estar preparados. Desde un principio tener el periodo de espera, oye, pues me espero 5 meses, o realmente espérate los 10 meses y no te embarazas, o sea, contrátalo con tiempo. Desde un principio lo que se recomienda es que al momento de contratarlo sepas qué te cubre y qué no te cubre, porque hay seguros desde que te cubren absolutamente todo, incluso hay una póliza que te cubre cirugía fetal. La cirugía fetal es cuando los bebés traen alguna malformación que los operan adentro del útero de la mamá. Adentro del útero. Ya se están haciendo ese tipo de procedimientos aquí. Entonces es una manera de que el seguro en algunas pólizas lo cubre, no todas. La mayoría de las pólizas te dan cierto porcentaje, dependiendo de lo que tú hayas contratado, y siempre te dicen que si el bebé trae alguna complicación, si nace de una mamá que está asegurada y cumple los periodos de espera, ese bebé está asegurado el resto de su vida, que es lo más importante de que tengamos una póliza antes de embarazarnos, porque uno nunca sabe qué va a pasar al momento del nacimiento con las complicaciones que puede haber con un bebé. Entonces, ya que me esperé esos 10 meses, ya que sé que tengo, dentro de la póliza hay cosas que cubren y cosas que no cubren. Cuando tenemos alguna complicación en primer trimestre, que generalmente, por ejemplo, son abortos, hay diferentes tipos de abortos y hay unos abortos que cubren o no cubren las pólizas. Eso también es importante que lo sepan, porque luego piensan que están protegidos de todo y no. Segundo trimestre, tercer trimestre, las causas más frecuentes que puedan estar ingresadas las pacientes puede ser un trabajo de parto prematuro, que eso no lo cubre la póliza, los internamientos, sí cubre el nacimiento, pero no cubre los internamientos por trabajo de parto prematuro. Si se rompe la fuente antes de tiempo, que se llama ruptura prematura de membranas, normalmente también es de las cosas que no están incluidas dentro de lo que es la póliza del seguro. Complicaciones graves que sí están incluidas y que es la causa más frecuente de muerte y mortalidad aquí con nosotros es la preeclampsia. La preeclampsia es la enfermedad que te da por estar embarazada cuando te sube la presión y tienes algunas otras complicaciones. Ahí sí tenemos mayor riesgo de que tanto mamá como bebé tengan que estar en una terapia intensiva para control de esa enfermedad. Los sangrados posteriores a un nacimiento, que se conocen como atonía uterina, esos también los cubre generalmente la mayoría de las pólizas. Diabetes en el embarazo, que también aquí en México tenemos un alto porcentaje de paciente diabético en general y diabética embarazada. Entonces también es de las cosas que cubre dentro de la póliza. Generalmente bebés con malformaciones, dependiendo del tipo de malformaciones y el tiempo de espera, es lo que te cubre o no te cubre. Otra de las cosas que siempre pregunta la paciente es, por ejemplo, ¿qué debo de hacer o cómo me debo de ir preparando? Si tú tienes la póliza, la tienes vigente, porque tienes que estar fijando, porque luego el problema pasa que te toca renovarla al año, no la renuevan, pues ya la perdiste. Entonces, es te una de las tardas cosas en pagarla. exacto, que tienen que estar bien pendientes que la póliza esté en regla, sobre todo cuando va a ser para el nacimiento de bebé, para que no tenga ningún problema. Hay pacientes que creen que tener la póliza en regla, resulta que tuvieron un retraso, y cuando va a ser el nacimiento te encuentras que no tienes absolutamente nada. O sea, ni póliza, ni estás asegurado, y si contabas con esa ayuda, pues ya tampoco la tienes. Exacto. Hay diferentes maneras de proceder. Hay una manera que te dicen, bueno, después de las 20 semanas, tú entregas un reporte, con ese reporte se llena el informe médico y lo que se hace es que te podemos depositar el dinero en tu cuenta. O se llena el informe médico semanas antes del nacimiento, que generalmente es después de la 34, 35, se llena el informe médico, te dan como una carta pase. En esa carta pase tú te das cuenta cuánto monto te pueden dar para el hospital, cuánto monto para honorarios médicos, que eso también conviene preguntarlo desde un principio para que tú sepas qué es lo que te cubre y no te cubre. Y la otra manera que tienen a veces es de que entregas el certificado de nacido vivo y con el certificado de nacido vivo te depositan la ayuda de maternidad que tienes estipulada en tu póliza. Sí, como tú dices, está muy trillado, por decirlo así,
el tema del seguro, porque como tú lo dices, o sea, te hablan y dicen, quiero comprar una póliza porque ya estoy embarazada. No, Y pues, bueno, casi eso todas es, son es riesgos, algo ¿no? muy común y si, pues sí te la Sí, puedo vender, o sea, sí puedes contratar una póliza de gastos médicos, pero pero no nada que rígido, tenga que ¿no? ver con embarazo, nada que tenga que ver con temas congénitos se van a cubrir. Entonces sí Pero es ahí sí, por importante. ejemplo, sí le serviría en caso de que, porque una de las complicaciones que son, o se pueden presentar en el embarazo, hay apendicitis en embarazadas, vesícula embarazada, que a lo mejor necesitan una atención de quirófano. Bueno, ahí sí, yo creo que como es una patología aparte de la apendicitis que no tiene nada que ver con el embarazo, porque te puede dar con y sin embarazo, sería de las cosas que cubriría. Pero en cuanto a atención de Depende nacimiento, cómo se llena el informe médico, ok, ya, ya, porque ya. si lo relacionan con el embarazo, a raíz de eso nació el otro problema, como el embarazo y todo lo relacionado al embarazo está excluido en esos 10 meses, no te cubren el otro procedimiento. Ya. Entonces, como tú dices, ese periodo de espera en todas, no en algunas, en todas son 10 meses. Sí, Entonces es importante que la gente no diga, bueno, lo contrato, me espero un mes y me embarazo porque pues las cuentas nunca son claras. exacto, que es la mayoría que piensa la gente y realmente ahí es cuando está el error de cálculo. Sí, exacto, exacto, Sí, 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 y sí. más porque Y en otra esos primeros 3 meses son más bien críticos. importante, sí, 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 sí. Y otra de las cosas que, por ejemplo, al nacimiento, algo que está pasando es, a veces hay gente que tiene póliza de empresa y tienen gente que le ayuda a aclarar o arreglar, porque mucha gente no sabe, bueno, yo tengo que llenar un informe médico como doctor y ese informe médico yo te lo doy, ¿no? Normalmente te piden que compruebes que estás embarazada con un Exacto, ultrasonido. Yo te tengo que exacto. entregar el ultrasonido con mi informe médico y hay una hoja que tienen que llenar ellos que se llama aviso de accidente. Ujú. La mayoría de las personas no saben ni cómo hacerlo y a veces no encuentran quién los pueda asesorar en qué es lo que deben de poner o qué es lo que deben de llenar. O simplemente ya tengo la papelería, ¿qué hago? ¿A dónde la llevo? ¿Quién me ayuda? O en caso de caer en una urgencia, oye, llevo en una urgencia y ¿qué hago? O sea, no tienen idea alguien que les, como que falta alguien que se ponga en comunicación con ellos al final del embarazo o en cualquier momento del embarazo, y eso es que te necesito, aunque sea domingo, porque yo no sé por qué todo pasa en la madrugada y el fin de semana. Sí, 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 hay una mala suerte de siempre. los asegurados. Fin de semana y madrugada es la ley, igual para los pediatras. Sí, Entonces, sí vale la pena que tengan a alguien de toda su confianza que se pasó, oye, me pasó algo domingo 3 de la mañana, pues voy a tener que me ayude a resolverlo, simplemente porque aparte esa etapa es angustiante y que no sabes ni qué hacer. sí. ¿Sí? La incertidumbre de la salud, la incertidumbre de que llegue el bebé sano y aparte no sé qué hacer con el seguro porque estos papeles y a quién le hablo, no sé qué hacer. Exacto. Que Fíjate que ahí, generalmente en una urgencia los seguros responden en 24 horas, generalmente. Pero pues sí vale la pena que alguien los pueda decir, oye, ¿sabes qué pasa eso? Yo te ayudo, yo me encargo sí, de claro. meterlo. No sé, y ahora que todo el mundo podemos escanear todo con el teléfono y ahora las cosas son No, muchísimo es más. muy rápido. Fíjate que en el despacho todos nuestros clientes nunca llenan formatos para Mm, evitar errores y obviamente para la comunidad de ellos. Lo único que claro, hacemos es, hay un ejecutivo de gastos médicos que se encarga del llenado de toda esa información, de ok. recabar la información y hay veces que si no lo puede conseguir el asegurado, nosotros contactamos a los doctores porque tenemos buena relación con los doctores para pedirles si nos faltó algo del ultrasonido o si el informe médico algo no puso algo correcto o se llenó Te algo que faltó, claro. no debería tener, pues lo vemos con los doctores y llenamos toda la información y después se la damos al cliente para que solo nos firme que pues está bien llenada. Y ya nosotros nos encargamos tanto de hacer los reembolsos, hacer las programaciones de parto, de cesárea o de cirugías y demás, Pues ¿no? eso está súper bien, porque donde más batallan es en los reembolsos y eso, ¿eh? O sea, sí tienen muchos Así es. problemas, y Entonces, más porque son dudas de, a lo mejor son cosas técnicas, que como la gente no está acostumbrada a manejarlo, le cuesta trabajo y lo regresan y lo regresan y lo regresan y lo regresan. Entonces, si ya te pueden orientar o te pueden ayudar desde un principio, pues las cosas realmente se hacen más fácil para todos. exacto. Sí, es bueno contar con un asesor que te ayude Sí, porque es como un abogado cuando estás haciendo un trámite legal. Entonces sí es sí. importante tener a alguien que te ayude. Y fíjate, aquí yo tengo un video donde tiene la explicación completa de cómo funciona la maternidad. Aquí lo voy a dejar el link. Pero sí es importante que todas consideren mucho ese periodo de espera de 10 meses, Sí. contratar la póliza
y esperarse 10 meses para empezar a embarazarse, por lo menos, para que no les vaya a fallar la póliza. Va a cubrir todo lo que es la maternidad. Es importante que también sepan que la maternidad, el traer un bebé, pues no es ni una enfermedad, ni es un accidente, aunque algunos digan que sí. No es. Entonces, ¿qué pasa? Los seguros pues, te cubren enfermedades y accidentes. Sí. La maternidad como tal es un acto de voluntad propia. Entonces, lo que hacen las aseguradoras es que te dan una ayuda. Y dependiendo qué plan contrates y qué upgrades les contrates al producto, pues puede ser que te den 15,000 pesos para la maternidad o te den 50,000 pesos para la maternidad, dependiendo. Entonces sí es importante también que hagas ese análisis si lo que quieres es contratar una póliza para esa maternidad y que sepas que la necesitas conservar porque también el bebé, si llega a tener algo congénito en el futuro, pues después tampoco se lo van a cubrir. Y eso de lo que dices es muy importante porque a veces ellas piensan que ya tener la póliza de maternidad, nunca te diste cuenta que eran 15,000, 13,000 pesos y tú piensas que te va a cubrir todo. Y realmente no. Y hay pólizas muy altas, hay pólizas hasta de 70,000 pesos que lo tienes eso de suma de maternidad. Y el bebé, una de las recomendaciones es que naciendo bebé, luego se pongan en contacto con su asesor para que dé de alta bebé en el seguro. Sí, es un requisito, de hecho. O sea, el requisito específico en el contrato dice que el bebé que nazca con una mamá que tenga 10 meses de periodo de espera cumplido, nace asegurado. Siempre y cuando lo registres en los primeros 30 días. Si no, pierdes ese beneficio y el bebé ya no va a tener congénitos asegurados. Sí. Y sí, como tú dices, hay pólizas hasta internacionales que yo te puedo pagar el parto en España si tú quieres. Sí. Entonces, pues sí, pues obviamente todo depende de qué contrates, ¿no? En el tema del pago, como tú lo dijiste, sí hay opciones. Hay opciones que aseguradoras te dan el dinero antes del parto y esa es una de las mejores opciones porque ya tú con el presupuesto sabes qué hacer y no te lleva sorpresa de que hoy estuve en el hospital y fueron 60,000 pesos y el seguro me dio 20 o me dio 15 y ahora qué hago con la diferencia, ¿no? Y tampoco te lleves el otro lado de que, bueno, yo tenía 50,000 pesos, pero pues escogimos este hospital y por el convenio con el doctor que era amigo mío y el convenio que se hizo con el hospital, pues me costó 30 y el beneficio de 50, pues esos 20 adicionales ya no te los paga, o sea, porque fue un pago directo, te pagó todo lo que necesitabas gastar y hasta ahí esos 20 se los va a quedar la aseguradora. Sí. Entonces esos pequeños detalles, pues obviamente hay que verlos antes de que llegue el embarazo, ¿no? Y en tema de emergencias, que ya tú las mencionaste, como es embarazo extrauterino, molar, la hipertensión, que es uno de los más comunes la placenta previa o acreta. Sí. Entonces, todos esos emergencias propias del embarazo son cubiertas siempre y cuando ya se tengan los 10 meses cumplidos con la póliza. Y 10 meses continuos. La placenta previa es la placenta que está antes del bebé, ¿no? Y normalmente esas placentas siempre dan mucho problema y dan sangrados. Y la mayoría de los sangrados empiezan desde el sexto o séptimo mes. Y a veces son sangrados tan abundantes que las tienes que internar para que estén totalmente en reposo y estar vigilando el sangrado. Entonces, si tú tienes un periodo de espera menor y tú lo tenías contemplado que iba a ser de 6 meses, 7 meses, eso ya no te cumplió. O sea, eso ya no te sirvió la póliza que tú tenías si no tenías el periodo de espera porque son complicaciones que se presentan mucho antes. Exacto. Siendo que esté dentro de las complicaciones que te cubren. Pero si no tuviste el periodo de espera, pues no te va a entrar. Exacto. Y otra cosa que, bueno, imagínate que ya estás embarazada y pues, no tienes póliza. Entonces, bueno, pues ya para qué la contrato. Pues no, fíjate que así como tú dijiste ahorita, bueno, pues puede ser que tengas alguna consecuencia a raíz del embarazo que no esté 100% ligada al embarazo, que se pueda ligar como lo que dijiste de quitarle el apéndice. Que le puede dar a cualquiera y te puede dar embarazada. Entonces, ese es uno. Y lo otro es que al momento de nacer el bebé, si bien no cubre los congénitos en ese momento, hay pólizas que a los 6 meses ya le cubre los congénitos al bebé, siempre y cuando no haya ni síntomas, ni signos, ni reportes, ni evidencia de que el bebé tenía ese congénito. O sea, después de 6 meses nos enteramos que el bebé tiene algo que viene desde el momento que estaba dentro de la mamá
será cubierto siempre y cuando no haya una evidencia de que quisimos hacer trampa. Ya, sí, sí. Entonces, sí es importante contar con póliza, obviamente más importante tenerla antes de estar embarazada, mucho antes, para que pues, puedas hacer uso de ella. Exacto. Y así con informaciones de que quede claro de qué te cubre si te lo tienes antes, pero que si ya estás embarazada, pues contrátala por lo que pueda surgir para otras cosas, porque realmente uno no sabe. Tú dices, bueno, estoy embarazada, me da la apendicitis, pues ya de pérdida tengo el apoyo de que me pueda ayudar con la apendicitis. Exacto. Hoy, Clara, pues, yo estoy muy agradecido de tus conocimientos y que nos compartas ese tema del COVID, que todo el mundo anda con miedo de la pandemia. Y quiero darte las gracias por compartirnos con nosotros y compartir este tiempo con nosotros y invitarte de nuevo para que sigamos hablando de estos temas. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, porque realmente es un tema que a nosotros como profesionales de salud, que tenemos que estar cuidándonos porque nosotros tampoco queremos contagiarnos nosotros para contagiar a la familia. Entonces, si todos estamos informados, si todos tenemos las precauciones necesarias, con eso yo creo que la prevención es lo mejor. Sí, que se acabe para poder salir. Y los temas del seguro son lo mejor, porque realmente no tienen la información y realmente es a veces es una cosa muy angustiante que no saben ni para dónde orientarse. Entonces, ya con esto que platicamos, a lo mejor les sirve a muchas personas para o tener un asesor, o hacer las cosas a tiempo, o tener otra perspectiva de lo que puede pasar con su seguro, o qué debe estar al pendiente. Claro. Pues muchas gracias, Clara. Estamos en contacto. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye.